Bueno, nuevamente aquí, esperen que me veo. Este, Vamos a comenzar del minuto cero nuevamente. El enlace de encuestas se cortó abruptamente y quedaron 15 segundos. No me pareció necesario volver a filmarlo. Bueno, vamos a tratar ahora, por fuera de la observación, otra técnica cualitativa, que es la llamada entrevista. Nuevamente, haciendo hincapié en que no existe la entrevista, sino que se refiere a un conjunto de técnicas englobadas detrás del nombre entrevista. ¿Sí? A ver, como toda técnica tiene desventajas, ventajas, es una técnica cualitativa, pero lo primero que vamos a señalar de la entrevista es una problemática en torno a quienes utilizan la entrevista. La entrevista no es patrimonio de la investigación social, es una técnica que compartimos con otras profesiones que la utilizan con otros fines, ¿sí? Entonces, tenemos, la entrevista terapéutica, ya sea por parte de un psicólogo o un médico. También se hacen entrevistas laborales. También hacen entrevistas los periodistas. La policía nos entrevista cuando nos interrogan, ¿verdad? Pero bueno, cada uno de estos otros profesionales utilizan la herramienta con otra finalidad. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Nuestra utilización de la entrevista está orientada a cubrir un objetivo cognitivo, es decir, a arribar a un diagnóstico, a construir conocimiento, cosa que el periodista no suele hacer. Ni el psicólogo ni el médico. El médico con la entrevista, persigue un fin terapéutico, ¿verdad? Este, a ver, a mí me gusta poner como ejemplo al periodismo. Si estuviéramos en alguna de nuestras aulas de la UNLAM, estaríamos buscando ejemplos de periodistas renombrados, actuales, para, a partir de esa práctica del periodismo y de la entrevista periodística, detectar todo lo que usted no debe hacer a la hora de entrevistar en el contexto de la investigación social. Pero bueno, estamos a distancia. La entrevista, en el ámbito de la investigación social, es definida como una conversación de carácter profesional entre dos actores sociales, el entrevistado y el entrevistador. Es una interacción social que utiliza como canal no exclusivo, pero canal al fin, la palabra. Existen también distintos tipos de entrevistas según su nivel de estructuración, y dentro de esta cuestión vamos a hablar de las entrevistas estructuradas, semiestructuradas e inestructuradas, ¿sí? Todas ellas utilizan, a diferencia de las encuestas, preguntas abiertas. Esta es la principal diferencia con las encuestas, es decir, preguntas a las cuales el entrevistador puede responder libremente, explayándose todo lo que quiera. No hay opciones prefijadas. Se supone que un buen entrevistador deja fluir, deja la libre expresión por parte del entrevistado y evita, por sobre todas las cosas, utilizar su propio marco interpretativo, ¿sí?
¿Por qué digo que las entrevistas periodísticas muchas veces no concuerdan con lo que se pretende de una entrevista como herramienta de investigación? Porque en ningún momento un entrevistador debe discutir con el entrevistado ni opinar sobre los conceptos vertidos por el entrevistado, no se debate, tampoco es un interrogatorio policial la entrevista, y mucho menos se abre un juicio de valor respecto de los conceptos vertidos. Uno entrevista al solo efecto de captar información, y es una técnica que nos permite acceder de modo directo al lenguaje del entrevistado, de forma tal de poder interpretar más adelante cuál es el significado que le da el entrevistado a sus acciones. Algunos aspectos sobre la entrevista, como toda técnica, tiene un proceso de diseño, ¿sí? Todas las técnicas hay que diseñarlas previo a llevarlas al terreno. En este diseño tenemos que tener en cuenta la negociación de la cita, pactar una cita, cuál va a ser el escenario, manejar las distancias con el entrevistado, las preguntas, cuántos encuentros se van a realizar, cómo se va a realizar el registro. Hoy en día este último tema del registro se soluciona con los celulares, ¿verdad? Pero no sé, yo recuerdo cuando era estudiante, ni siquiera era fácil tener un grabador de periodista, entonces uno iba con tamaño de unos tremendos grabadores, y por supuesto estos instrumentos operaban como un elemento sumamente reactivo en el encuentro, ¿no? Lo puedo grabar, ahora está como mucho más naturalizado. Pero no obstante esto, uno debe pedir permiso para grabar, y si el entrevistado no quiere, no se graba, se anota. Ahora bien, hay una relación inversa entre la cantidad de tiempo que dura la entrevista sin grabar, ¿verdad? La cantidad de tiempo que dura la entrevista y mi capacidad posterior de registrar las respuestas, ¿sí? Si va a haber, a ver, estamos hablando del registro. Registro simultáneo puede ser con un grabador o tomando nota. El tomar nota in situ hace que el entrevistado piense que no importa lo que nos está diciendo, y un registro diferido, pero cuanto más tiempo pasa, ¿sí? Cuanto más prolongada es la entrevista, menor es mi probabilidad de poder registrar a posteriori, con lo cual debe haber más de un encuentro y pequeños, ¿sí? Recomendaciones para la dinámica de la entrevista. Toda entrevista tiene ciertos momentos. Una vez pactadas las cuestiones anteriores que mencioné sobre la cita, el escenario, etc., la entrevista va a tener un momento de apertura, un momento de profundización y un momento de cierre, siendo muy importante también abordar al entrevistado de modo gradual, ¿sí? Yendo nuevamente de lo general a lo particular. Esto es lo que nos permite ir ganando no solo ganando en familiarización con el entrevistado, sino también ir reduciendo la reactividad de la técnica, ¿sí? En antropología social y cultural y en investigación social en general, existe una autora
que van a encontrar citada en la literatura argentina con suma frecuencia, llamada Roxana Guber, que nos plantea tres estrategias o tres recomendaciones para la buena marcha de una entrevista. Concretamente me refiero a los conceptos de asociación libre, atención flotante y categorización diferida, ¿sí? Los dos primeros son dos mecanismos, ¿sí? O dos estrategias que tomamos de la psicología, concretamente del psicoanálisis, ¿sí? La asociación libre. La asociación libre es potestad del entrevistado, es una atribución que le damos al entrevistado a través de la cual permitimos que, más allá de lo que nosotros preguntemos concretamente, el entrevistado lleve la pregunta o la respuesta, mejor dicho, por los senderos que le marca su entender, ¿sí? No estamos en el terreno de las encuestas, no debemos rescatar al entrevistado para que vuelva a lo que nosotros queremos, ¿sí? El que decide qué es importante y qué no lo es el entrevistado, ¿sí? Por eso, al margen de lo que estoy comentando en este momento, una de las características que atraviesa, mejor dicho, dos de las características que atraviesan esta técnica son la no directividad, ¿sí? Y la flexibilidad. La no directividad en el sentido de que el entrevistador, salvo que sea una entrevista estructurada, el entrevistador no es quien marca el rumbo, ¿sí? Tiene una guía de pautas tentativa, pero el que realmente marca el rumbo es el entrevistado. Por eso, esta y otras técnicas cualitativas están atravesadas por marchas y contramarchas. Esto también viene de la mano de la flexibilidad que me permite, en virtud de los senderos o el sendero que marca el entrevistado, agregar nuevas preguntas no previstas con anterioridad en función de las respuestas o el sendero, insisto, que marca el entrevistado. Asociación libre, entonces, por parte del entrevistado. Atención flotante por parte del entrevistador, es decir, estar atento justamente a estos posibles cambios de rumbo planteados por el entrevistado. Y la categorización diferida. La categorización diferida hace a el análisis de datos. Cuando en un trabajo cuantitativo optamos por cualquiera de las técnicas de recolección, las categorías, y vamos a volver al terreno de las variables, las categorías son previas al trabajo de campo, ¿sí? Nosotros sabemos que la variable nivel de adhesión a la vacunación de los niños tiene las categorías nada de acuerdo, poco de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿sí? Hay categorías previas al trabajo de campo. En cambio, en este caso y producto del análisis, se habla de una categorización diferida, o sea, una categorización que se construye toda vez que se puedan localizar variables y categorías, se construyen a partir del relato con posterioridad al trabajo de campo mediante el análisis de los datos. Es importante saber, para ir redondeando este tema de la entrevista, que existe un universo de significados que pueden variar aún viviendo en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Es por eso tan importante
alejarnos de posturas etnocéntricas o sociocéntricas a la hora de entrevistar. Nosotros presumimos que por habitar en el mismo tiempo y en el mismo espacio las cosas significan lo mismo para todos y no es así. Es por eso que la entrevista es una técnica muy valiosa para ingresar en el mundo del lenguaje del otro, no haciendo una interpretación durante la entrevista. Esto formará parte del análisis de datos, ¿sí? Pero, a ver, existen significados que son producto de la interacción social en determinados grupos sociales, y quienes no participan de esa dinámica no logran comprender a qué se refieren. Citemos para terminar un ejemplo. A ver, ¿qué pasa hoy en día? ¿Sí? Todos estamos viviendo, hoy es 4 de junio del año 2020, pero el lenguaje que encontramos, no sé, en las canciones del Indio Solari, ¿todos entendemos lo mismo por esas letras de canción? O estoy pensando en la serie, en sus episodios, El Marginal, el lenguaje tumbero. ¿Qué pasa? Cada uno le asigna a las palabras, ¿sí?, o a los términos un determinado significado, y este significado puede variar aunque nosotros estemos viviendo en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿sí? Vamos con un ejemplo muy burdo, ¿no? Las personas que se dedican a actos ilícitos, el punga, el motochorro, ¿sí? Estas personas se levantan a la mañana y dicen, bueno, voy a trabajar, ¿verdad? Pero para ustedes y para mí, la palabra trabajo tiene otro significado, ¿sí? El significado que le atribuimos producto de pertenecer a determinada clase social, donde la definición de trabajo está más ligada a una definición dada por el trabajo asalariado, a una definición que podemos bajar de la OIT, y no a lo que entiende una persona que se dedica a un acto ilícito, pero él se levanta, se viste y sale al colectivo a trabajar. ¿Y qué? No, está saliendo a robar. Para nosotros eso tiene otro nombre. Bueno, vamos a dejar la entrevista acá. Creo haber abordado las cuestiones generales. Me estoy olvidando de un detalle que remarcó un ex profesor mío ya fallecido, que decía que en esta conversación de carácter profesional, que es la entrevista, siempre hay una relación social, pero que esa relación social es una relación asimétrica para arriba o asimétrica para abajo. No parece, pero esta técnica de recolección de datos es muy difícil llevarla al terreno. Es decir, que, y con esto cierro, no cualquiera puede desempeñarse como entrevistador. Es una expertise, o posee una expertise que solo se adquiere con muchísima práctica. Bueno, vamos a terminar con las técnicas de recolección. Vamos a llegar hasta acá, y esta noche en nuestro foro vamos a debatir sobre la puesta a prueba de estos instrumentos, a ver qué es esta puesta a prueba y para qué sirve.
previo a llevarla al trabajo de campo. Bueno, hoy es jueves, es el mediodía y nosotros nos estamos viendo a las 7 en el Miel. Saludos a todos.